comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra, como siempre, Yami La Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo te va? Bueno, Yami, nos vas a contar qué cosas tenemos que tener en cuenta si en este momento de crisis decidimos ahorrar en el costo del seguro. Sí, seguro, las herramientas necesarias para tomar esa decisión, consultar, comparar. Muy bien, también se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Meli, ¿volvieron a caer los depósitos en dólares en enero? Así es, aún con el dólar quieto, el miedo sigue. Muy bien, bueno, lo veremos más adelante en detalle. Y también en este otro sector de estudio ya nos acompaña Augusto Posleman. Augusto, ¿cómo andás? ¿Qué decís, Alejandro? ¿Todo bien? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales con la buena noticia hoy de que se evitó el default en la provincia de Buenos Aires. Muy buena noticia, había muchísimas dudas y la verdad que por ahora el default está un poco más lejos, digamos. Muy bien, y en el último bloque vamos a conversar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados de los últimos días en materia económica y política. Quédate con nosotros, vamos a una muy breve pausa y en instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, y decíamos recién, Augusto, que finalmente se logró evitar el default de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia decidió hacer frente al vencimiento que no pudo, cuyo pago no pudo posponer debido a que no se consiguió el 75% de adhesión de los acreedores. Como consecuencia de esta decisión, el riesgo país volvió a los niveles previos justamente a toda esta situación de mediados de enero, cerró hoy en torno a los 1.890 puntos. Así que, como decíamos, una buena noticia, ya que se evita el impacto negativo que habría tenido un default, pero también siembra dudas, ¿no? Todo este proceso sobre la pericia de aquellos que están llevando adelante las negociaciones, muy difícil proceso de reestructuración de la deuda pública, tanto nacional como provincial, ¿no? Así es, sí, porque estaba muy en línea con lo que venía anunciando el gobierno nacional. Había conversaciones conjuntas, el ministro de Economía Nacional en algunas oportunidades mencionó que estaba apoyando a la provincia. El problema base acá es que ya los acreedores sabían que la plata estaba, la provincia de Buenos Aires tenía la plata. Era razonable intentar, justo cayó este vencimiento, digamos, de capital en el medio de una reestructuración que se está empezando a plantear y era seguir mostrando buena voluntad de pago o parar. También digamos, lo siguiente, era un vencimiento muy acotado, no tenía sentido realmente desde la perspectiva del gobierno incumplir con un pago tan acotado. Totalmente, con lo cual por ahí la decisión equivocada fue iniciar ya las conversaciones con un vencimiento tan poco significativo para la provincia, teniendo la plata y que era público los números de la provincia. Una amenaza que no era realmente creíble, ¿no? No, por eso yo no sé si lo llevaría también a nivel nacional esta digamos, falta de pericia, porque es un contexto totalmente distinto. Los vencimientos de deuda a nivel nacional son muy superiores y efectivamente la plata no va a estar para pagar todo lo que hay que pagar en los por eso la amenaza va a ser más creíble, por ejemplo, si esto se extiende, cuando en mayo, como hablábamos, ¿no?, antes de iniciar el programa, entre el vencimiento del Bonar 24, ¿no? Ahí va a estar la primera prueba, efectivamente, el primer vencimiento de capital, es decir, parecido a lo que ha pasado con la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, el primer vencimiento de capital, no de intereses como viene pagando la Nación bien. Cuando haya que desembolsar 3.000 millones de dólares, ahí realmente... Exacto, eso es mayo del 2020. Ahí vamos a ver, según el cronograma que presentó el Ministerio de Economía, para marzo debiera estar resuelto la reestructuración de la deuda. La verdad que en el mercado esa fecha parece un poco exigente, un poco corta. Yo estimo que no va a estar cerrado para esa fecha. Entonces, cuando lleguemos a mayo, vamos a tener otro test parecido de la provincia de Buenos Aires y ahí veremos, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema que es realmente crucial para el futuro de la economía argentina. Pero bueno, otro tema, otra noticia, ¿no?, que hemos visto en estos últimos días es que cerró el mes de enero con un dato negativo. Los depósitos en dólares que se habían recuperado en diciembre volvieron a caer a lo largo de este primer mes del año, Meli.
Así es, perdieron 670 millones de dólares, quedaron en 18.773 millones al 31 de enero. Y como vos decías, Ale, en diciembre se habían recuperado, habían superado los 19.000 millones. Muchas veces lo que explican los especialistas es que hay un pico estacional en diciembre porque por el pago de bienes personales se tienden a desarmar algunas posiciones, algunas inversiones y quedan los depósitos en las cajas de ahorro en dólares. Así que se revirtió la tendencia. Mientras tanto, el Banco Central logró que las reservas subieran un poquito, unos 200 millones en lo que fue el primer mes del año. Esto básicamente por algunas compras que hizo, sobre todo durante la primera parte del mes, que después, durante la segunda parte y los últimos días, empezó a revertir con pequeñas ventas que hizo en el contado. Respecto de lo que es salida de dólares y fuga de capitales, un dato que habíamos hablado acá en el programa es la nueva reglamentación de bienes personales. Apunta precisamente a evitar, mejor dicho, el impuesto repatriando una parte de esos capitales. Entonces, en algún punto trata de evitar que se desinflen los depósitos en dólares después de diciembre. Mientras tanto, la desconfianza sigue y la gente por ahora prefiere ir llevándose los dólares del banco. Recordemos que los niveles actuales están en 1/3 más o menos de lo que eran los depósitos en dólares en la previa de las PASO, el viernes 9 de agosto, cuando todo el mundo creía que el gobierno iba a renovar su mandato. Sí, tal cual, como vos decís, es muy difícil recuperar la confianza de los inversores, de los ahorristas, con más impuestos, con controles, restricciones, congelamientos. Esperemos que tras la reestructuración de la deuda, que es un poco el hito que el gobierno ha establecido en esta primera etapa de su gestión, haya un cambio en este enfoque y se concentre más la gestión en generar confianza en aquellos que tienen que invertir en el crecimiento económico de la Argentina. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y en este momento de crisis, Yami, muchos vemos dónde podemos cortar, ¿no? nuestros consumos, reducir nuestros consumos, generar algún ahorro, y aquellos que eligen, ¿no?, el seguro tienen que tener algunas cuestiones muy en cuenta, ¿no? Sí, a ver, muchísimas consultas al respecto de cómo poder reorganizar esa cartera y concretamente en el seguro del automóvil específicamente, un piso del cual se parte que es una responsabilidad civil obligatoria. Ahora bien, al margen de lo que uno gasta en patente y en las otras cuestiones, por ejemplo, referido al auto, está la posibilidad de esos siniestros que podrían generar un gasto al cual uno tiene que afrontar porque si no se queda sin el vehículo o con el vehículo no en condiciones para avanzar. Entonces, allí es donde se verifican estas consultas para pasar de todo riesgo a terceros completo, pero allí es donde lo que recomendamos es ser bastante cautos a la hora de, por ejemplo, considerar un concepto como el de franquicia, ¿sí? Esto ya lo hemos explicado, lo reiteramos, es ese monto a partir del cual se hace cargo la compañía. Por ejemplo, si la franquicia es de 10.000 pesos, yo me hago cargo hasta 10.000 y a partir de allí la compañía. Bueno, por ejemplo, en lugar de pasar de un todo riesgo a un tercero completo, si a uno le cierra económicamente, puede elegir aumentar esa franquicia. Claro, ¿Cuánto exacto. sale un espejito en este momento? Un repuesto como un espejito, esencial porque tenés que mirar para atrás. Y saldrá unos 3.000 pesos, más o menos. No, un poquito más. Llegan a... Depende del modelo del auto. Exacto, también, ¿no? pero estamos hablando de montos 20.000, 30.000. ¿en serio? Bueno. Entonces, si uno... Y un monto importado por ahí, ¿no? El que fuera, ¿sí?, ese monto ya sabemos que aumentó. O sea, Sí, necesariamente sin lugar a ese dudas. repuesto, la reparación es más alto. Entonces, que la franquicia sea más alta, de repente a uno le permite, bueno, saber que si tiene un problema paga hasta ahí,
pero que después ya no va a tener que hacer frente a reparaciones que están también en franco ascenso. Entonces, bueno, un punto a considerar. Luego cada uno va a hacer lo que pueda dentro de sus posibilidades. Es importante igual saber eso, que se puede aumentar la franquicia y vas a bajar el costo. Exactamente. De todo riesgo, ¿no? Y para cerrar, saber que si uno evalúa otras compañías, existen herramientas como, ustedes saben, el ranking de prestigio seguros, el ranking de cómo responden las compañías al momento del siniestro. Todo eso lo pueden ver en nuestras redes sociales, ¿sí? Pedírnoslo, se lo mandamos, allí están publicadas. Central, si te vas a ir a una compañía más barata, por lo menos fíjate si esa compañía tiene las credenciales. Claro, entonces considerar la cuestión del precio, porque eso es justamente lo que uno está tal vez preocupado en este momento, pero sin dejar de lado otras cuestiones que pueden ser de importante referencia, porque uno lo que finalmente necesita con el seguro es tener el problema resuelto y esa suma asegurada de vuelta para poder hacer frente. Clarísimo. Muy bien, así cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Arrancamos este nuevo bloque con información para los deudores hipotecarios UBA, porque la semana pasada el gobierno anunció un mecanismo de ajuste que los favorece, ¿no? Bueno, te diría que ellos no están tan convencidos de eso. ¿No están convencidos, en serio? No, cayó bastante mal entre los hipotecados UBA porque esperaban una solución de fondo. En concreto, lo que propuso el gobierno a través del Banco Central es los hipotecados UBA tenían las cuotas congeladas desde agosto del año pasado y se descongelaron finalmente a partir del mes de febrero. Si hubieran tenido que pagar de una sola vez todo el incremento, hubiera sido 26% de aumento en una sola cuota. Lo que se va a hacer es un esquema que es bastante complejo de ir repartiendo ese aumento en 12 cuotas adicionales, digamos, a las cuotas que van siguiendo los meses que vienen, ¿sí? Bastante lógico. Es bastante lógico, pero me parece que paga un alquiler, también su alquiler va aumentando, ¿no? Claro, me parece que ellos apuntaban más a cambiar directamente el sistema, más que a un paliativo de este estilo. Si querés tengo algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, el que estaba pagando una cuota congelada de 12.000 pesos va a tener un aumento de 5% en este mes, va a pagar 12.600 pesos. Si hubiera tenido un aumento del 26, iba a estar pagando 15.100. Muy bien, perfecto. Así que, bueno, vamos a ver. Buena información igual. Dale, muy bien, vamos a continuar ahora con Augusto. Augusto, hubo un canje esta semana. Con una adhesión limitada, el bono denominado dual, ¿no? Así es el bono del AF20 para el mercado local. El 10% es la adhesión que tuvo, es un bono que tiene 1.600 millones de dólares, digamos, en pesos. Obviamente esta propuesta de canje se inscribe dentro de lo que hablábamos en el bloque anterior, la intención del gobierno de reestructurar las obligaciones de deuda, ¿no? En este caso muy relevante, pues son vencimientos en pesos, o sea que si el gobierno no logra refinanciar o tendría que pagar, esa cantidad son unos 150.000 millones de pesos que hay que poner sobre la mesa, o tendría que ver de qué manera no lo refinancia voluntariamente, sino ya coercitivamente. No es tan sencillo porque esa cantidad de pesos en el mercado... Un nuevo reperfilamiento, ¿no? Un nuevo reperfilamiento sería eso, y la verdad que en el medio de estas negociaciones que arrancan... ¿Cuándo vence este bono, Augusto? El 18 de febrero, o sea, estamos a días de este vencimiento. Todavía el gobierno el día de ayer anunció una extensión del plazo de canje por unos nuevos instrumentos, que veremos la semana que viene cómo le va. Pero claramente todos esos pesos no pueden ir al mercado, algo va a tener que pasar con eso, si no, me imagino yo que lo que sería la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el contado con liqui va a ir aumentando, porque quien cobre esos pesos... Bueno, también existe la posibilidad, ¿no?, de que realice el pago y después intente retirar esos pesos a través de los distintos instrumentos que tiene el Banco Central, ¿no? Bueno, es que si la gente no lo está queriendo canjear ahora en forma anticipada, ¿por qué lo va a querer canjear o comprar un nuevo bono cuando reciba los pesos? El que no está queriendo comprar o canjearlo previamente, probablemente el día después que lo cobre tampoco lo va a querer hacer. Se vaya al dólar. Probablemente se vayan al dólar, entonces... Vamos a ver qué pasa, porque si viene un reperfilamiento de este bono, que no sería voluntario, tampoco sería muy positivo para el mercado local. El gobierno está buscando rehacer el mercado local de pesos y financiarse a través del mercado. Entonces debería... Otro tema para seguir de cerca en estos próximos días. Bueno, cerramos con esta información este bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Gustavo Marangoni.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica y política de estos últimos días. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y hablábamos, ¿no?, en el primer bloque de que esta semana se despejó por el momento la amenaza de default. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió hacer frente a pago del bono, cuyo justamente pago no pudo posponer debido a que no consiguió la adhesión del 75% de los acreedores. ¿Cómo viste, Gustavo, esta saga? ¿Crees que va a tener alguna incidencia, algún impacto en la negociación de la reestructuración de la deuda pública nacional? Me parece que permite un testeo porque en realidad coexistió con el intento de, digamos así, de reperfilar también el gobierno nacional una deuda de 1.600 millones de dólares con un 10% de aceptación. Mencionábamos recién justamente el canje del bono dual. Sí. ¿Qué te señalan, me parece, los dos elementos juntos? Que esto va a ser difícil. Sin lugar a dudas. Y cuando en el caso de la provincia de Buenos Aires vos elegís el juego de la gallina, bueno, el juego de la gallina justamente supone a ver cuál de los dos persevera y cuál cede primero. Y el que cede, justamente, ¿no?, de ahí viene el nombre del juego. Claro. Con lo cual, de alguna manera, te está mostrando que hay una posición bastante firme de parte de los acreedores y, bueno, yo señalo lo mismo que vos. Lo importante es que no se perseveró en un error, es decir, el peor mal hubiese sido caer en default, indudablemente. Se intentó una renegociación, por el momento no anduvo. Y estos dos elementos hay que analizarlos en un contexto del viaje del presidente Alberto Fernández en Europa. Quizás lo que pueda visualizarse es que lo que está intentando ahora el presidente es conseguir los apoyos individuales de los miembros europeos del fondo para después con eso ir a Trump y decirle necesitamos el apoyo del fondo y con el apoyo del fondo ir a los bonistas y decirles renegociemos. Cuando a priori se había esbozado que iba a ser distinto, que se iba a empezar por los bonistas y se iba a terminar en el fondo porque por cronograma de pagos lo del fondo era 22-23, entonces podía esperar y la idea era ir independiente del organismo multilateral. Ahora, esto va a ser mucho ensayo y error. Hoy, Gustavo, también hubo declaraciones importantes del Papa Francisco, ¿no?, en relación al tema de la reestructuración de la deuda de los países emergentes, ¿no? Sí, bueno, es un poder moral que seguramente algún tipo de influencia puede tener. Un discurso igual que dio frente a la directora gerente del Fondo Monetario, ¿no?, y también al ministro de Economía de Argentina. Sí, de todas maneras creo, digamos, no creo que reste, digamos, está bien, bienvenido sea, pero yo le pondría más énfasis a las otras reuniones, España, Francia, Alemania, fundamentalmente la reunión con Merkel, y lo que pueda pasar después con los Estados Unidos, porque creo que de ahí puede venir un respaldo para una situación que de alguna manera ya te deja ver las cartas, porque lo que pasó con los bonistas a nivel local, es decir, bueno, cuanto más ambiciosos se hacen los descuentos, más dura va a ser la respuesta. Te voy a hacer justamente una pregunta difícil. ¿Crees que se puede lograr algún tipo de arreglo sin antes entrar en default? Bueno, uno desearía que sí, para tratar de que la cuestión sea más amigable, pero hoy no podés descartar ningún escenario. De todas maneras, me parece que la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires y el mensaje permanente que da Guzmán irían en el sentido de evitar esa alternativa. Veremos si la realidad objetiva lo permite. Gustavo, recuerdo hace algunos meses cuando atábamos la realidad de los ciudadanos a ese resultado eleccionario y a qué pasara una vez que asumiera el nuevo gobierno. Bueno, ahora estamos muy pendientes de esta renegociación, bueno, lo que suceda finalmente con la cuestión de la deuda. En mientras tanto, ¿cómo evalúas vos lo que le está pasando a la sociedad argentina en el aspecto económico fundamentalmente? Está muy bien la pregunta porque yo creo que el gobierno está tomando el tema de la deuda, tanto a nivel nacional como provincial, como exclusivo y casi excluyente.
pero los otros temas están. Sin lugar a Digamos, dudas. hemos conocido la recaudación de enero, el nivel de actividad, la inflación, que tampoco, digamos, va a dar muy buenas noticias. Entonces el punto es cómo sabiendo que la deuda tiene una característica agonal, porque evidentemente va a influir sobre todo lo demás, pero lo demás existe. Y me parece que vas a tener que ir abriendo el espectro. ¿Por qué? Porque la principal promesa, a mi criterio, de Alberto Fernández, candidato, fue volver a encender la economía. Así como en su momento la de Macri fue los brotes verdes, o la lluvia de inversiones, para ser más estructural en el mensaje, acá fue voy a encender la economía. Entonces, bueno, obviamente todavía hay un plazo de gracia por un gobierno que recién empieza, etcétera. Pero yo diría que había un viejo chiste en la antigua Unión Soviética que decía que un secretario que recién asumía del Partido Comunista recibía 2 sobres de su predecesor. Y decía usar en el caso de la primera crisis y decía usar en el caso de la segunda crisis. Así que asume este nuevo secretario de la Unión Soviética y a los 2 o 3 años tiene una crisis muy severa, abre el primer sobre y dice échele toda la culpa al gobierno anterior. Hace eso y pasa la crisis. Cuando tiene otra crisis, abre el segundo sobre y dice escriba 2 sobres como el que recibió. Lo que señalo es, no podés estar todo el tiempo... Y no, sin lugar a dudas. ¿no? Y entrar en default va necesariamente, uno pensaría que sí, pero digo, desde tu análisis político y económico, va necesariamente en contra de encender esa economía. Sí, absolutamente. O sea que, no. Salvo que... No, a ver, te lo pregunto porque uno piensa que es de esa manera, pero dice, bueno, absolutamente. Entonces, categórico. Que se reestructure y allí tal vez... Categórico. Mira, digamos, ya tenemos muchos problemas como para sumar adicionalmente un default, salvo que vos me digas, es amigable, está consensuado, pero planteado con lo que trae el imaginario argentino de default, que es no te pago y la tiramos a largar, me parece que tendría efectos muy perjudiciales sobre la economía, más de lo que ya estamos. Justamente en relación a esto que vos señalás, ¿no? De que el gobierno se está concentrando excesivamente en el tema de la reestructuración de la deuda, en las últimas semanas hubo señales de que al gobierno le está costando recuperar la confianza o ganar la confianza de los inversores, de los ahorristas. Mencionamos algunos temas hoy, por ejemplo, la caída de los depósitos en dólares en el mes de enero, la suba del dólar en el mercado paralelo. ¿En qué crees que está fallando justamente esta gestión? Mira, a lo mejor es muy temprano para señalar fallas. Yo sí podría decir una cosa, que desde agosto uno podía decir, observando el mapa político, que el Frente de Todos se veía como un claro ganador. Y a lo mejor estamos en febrero y todavía hay decisiones, inclusive de carácter instrumental y administrativo, que no se tomaron. Entonces uno diría ahí, bueno, hay una administración del tiempo bastante peculiar. Eso por un lado. Por el otro, en el caso de la provincia de Buenos Aires, me parece que la inercia de Axel Kicillof lo lleva a posicionarse más como gobernador y ministro de Economía a la vez. Creo que después de la experiencia de esta semana debiera delegar algunos temas. A lo mejor no había necesidad que sea el gobernador el que anuncie la no resolución de la medida tal como él lo esperaba. Me parece que siempre jugar a patear el córner y cabecear es como el ideal de todos, pero la física del fútbol implica que es muy difícil, ¿no? ¿Y qué balance hace ese, Gustavo, de la gira que hizo el presidente por Europa? Y creo que es lo positivo de esta semana para el oficialismo. Digamos, las 2 noticias combinadas de provincia y de deuda de nación no fueron buenas, claramente. No se puede disfrazar lo que no es. Bueno no fue. ¿Qué fue bueno? Los respaldos que recogió el presidente Fernández, que se suponía en el imaginario de las elecciones que era el que iba a aislarlo del mundo, etcétera, y eso no sucedió. Y en concreto, esa foto con Merkel, esa foto con Macron, ¿qué significa? Porque uno dice sí, respaldo, pero... Muy bien, porque en general es cierto que de las reuniones siempre uno se lleva como promesas positivas, etcétera. Bueno, justamente lo que habrá que ver es si de acá a marzo o abril esos integrantes del fondo o el fondo como institución le hace un guiño más formal o informal a los acreedores para decir, a ver, nosotros queremos acompañar este proceso de reestructuración rápido y bien. Mientras tanto, a ver, ¿es mejor recoger sonrisas y buenas declaraciones? Sí, por supuesto. Le falta la segunda parte. Veremos cuántos pares son 3 botas. Muy prontito, en marzo, porque el deadline lo puso el propio gobierno, 31 de marzo, y sabemos que hasta mayo hay recursos de los famosos 4.700 millones de dólares de la letra intransferible del Banco Central. Cuando eso se agote,
esperemos que ya las cosas estén más avanzadas. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos así este bloque con el análisis de Gustavo Marangoni. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.